como se dice en una de las obras cumbres del cine, que es El hombre tranquilo de John Ford, dice, y sin más preámbulos, empezaremos. Y voy a hacer un pleonasmo, un preámbulo previo, indicando que estoy muy agradecido a la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete por haberme traído desde las Asturias, o desde la Asturias transmontana, a mi amigo el doctor don Pedro Tárraga, que ha pensado en mí para que viniera hasta Albacete, a la COPE, que tuvo esta mañana la delicadeza de entrevistarme, a la Tribuna de Albacete, que me ha hecho una entrevista dedicándome un tercio de la página, lo cual está bien, o está muy bien. En una ciudad que no conocía, en una zona que no conocía, porque no he estado nunca aquí, aunque llevo colaborando con el Colegio de Médicos publicando trabajos de currículum de historia durante mucho tiempo. Ahora estoy precisamente con un trabajo sobre el rey Chindasvinto, Recesvinto, etcétera, pero también he publicado algo sobre Isabel la Católica, o sea, trabajos de currículum, no es por pasar el rato, ¿no? Y además hay una ciudad, un pueblo o una villa en esta provincia, creo, que se llama Elche de la Sierra, me parece que sí, donde a pesar de que intenté colaborar gratuitamente no he conseguido colaborar, y me afecta a mi idiosincrasia, porque mi tesis doctoral en historia fue sobre los cartagineses en la península ibérica, y el gran Amílcar Barca murió precisamente en Elche de la Sierra, escapando de los oretanos que pretendían eliminar a sus hijos, Aníbal Barca el Grande, Amílcar, Asdrúbal Barca y Magón Barca. Entonces prefirió salvar a sus hijos y morir como padre. Bueno, espero volver a intentar colaborar con ese pueblo porque representa algo importante en mi tesis doctoral como historiador, ¿no? Hoy voy a hablar de... sí. He traído uno de mis libros, por si alguno de ustedes quiere adquirirlo, que es Don Fernando el Católico. Quedan muy pocos ejemplares y la mayoría de los ejemplares los tiene el autor, que soy yo. Como hacen en el Corte Inglés, y no les estoy haciendo publicidad, si compran el libro, pues regalo una serie de trabajos míos para aquello de hacerme publicidad. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale? 27 euros. Empezaremos con Fernando el Católico. Yo tengo una sistemática que es... las imágenes van a ir pasando de forma aleatoria, tienen que ver simplemente con el momento en que vive el rey Fernando el Católico. En el año 1515, en las Cortes de Burgos, el rey Fernando el Católico va a recibir un número considerable de quejas y de peticiones. Aparecen brotes urbanos de resistencia antinobiliaria. Por ejemplo, los pañeros y los tejedores exigen mayor protección en el comercio de la lana frente a los privilegios del para mí malhadado, honrado concejo de la Mesta, que tenía un predicamento enorme en toda la península, sobre todo en los reinos de León y de Castilla. En las Cortes catalanas, que formaba parte de la totalidad de los reinos de Aragón, se le van a presentar quejas innumerables relacionadas con el incremento del bandolerismo y las actividades de los corsarios en el mar Mediterráneo. Los más peligrosos, los más conflictivos de los procuradores de los reinos de Aragón, que estaban conformados por Aragón, Valencia y Cataluña, eran los procuradores aragoneses, que protestan enérgicamente por la incorporación del viejo reino de Navarra a los reinos de León y de Castilla y no a los reinos de Aragón como ellos pretendían. El 1 de enero de 1515 muere Luis XII de Francia, el llamado Rey Araña, y accede al trono de París su impetuoso y voluble yerno, un cabeza loca llamado Francisco I, que tantos quebraderos de cabeza va a ocasionar al futuro emperador Carlos V y que incrementará la política agresiva francesa sobre el milanesado, donde iba a obtener una gran victoria en la batalla de Marignano sobre los lanqueletes suizos. De resulta de esta batalla, los helvéticos considerarán que es mejor dedicarse al chocolate y a la guardia del Papa que meterse en guerras y se negarán a defender a partir de entonces sus derechos por medios bélicos. Fernando el Católico decide entonces realizar un nuevo pacto contra los franceses y en el mismo volverán a entrar Inglaterra y el imperio, es decir, el imperio de Maximiliano de Austria, o Maximiliano de Habsburgo. Desde ahora Francia vuelve a quedar cercada. También en aquellas últimas semanas del año 1515 fallece Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y dice Alonso de Santa Cruz, un cronista de la época que se equivoca de medio a medio, el siguiente texto: la cual se le achacó de unas
esto es precioso para la medicina de la época, la cual se le achacó a unas calenturas cuartanas que le dieron de que fue muy maltratado. Decían que por tener el rey católico algunas sospechas de él, lo dejaba vivir allí pacíficamente sin encomendarle cosas de guerra, en que era muy sabio, como por experiencia lo había mostrado en la conquista del reino de Nápoles. Y afirmábase que si viviera más que el rey católico, alcanzara a ser maestro de Santiago. Vamos, aquí se equivoca Alonso de Santa Cruz de medio a medio, porque el monarca Fernando el Católico tenía bien claro que los maestrazgos de las órdenes militares deberían incorporarse al poder de la corona para tenerlos bien dominados y controlados. El 3 de enero de 1516, el rey Fernando el Católico, con su habitual pragmatismo, iba a escribir de su puño y letra una más que significativa carta a la viuda del mencionado Gonzalo Fernández de Córdoba. Dicha epístola demuestra lo frío y protocolario que podía ser el rey Fernando el Católico con aquellos de sus más eximios servidores, pero que eran poco domeñables a pesar de las magníficas hazañas que hubiesen realizado a sus órdenes. Y dice la carta: vi la letra en que me hicisteis saber el fallecimiento del gran capitán, y no solamente tenéis vos muy gran razón de sentir mucho su muerte, porque perdisteis tal marido, pero téngola yo de haber perdido tan grande y tan señalado servidor, y a quien yo tenía tanto amor, y por cuyo medio, con el ayuda de nuestro Señor, se acrecentó a nuestra corona real el nuestro reino de Nápoles. Y por todas estas causas que son grandes, principalmente por la que toca a vos, me ha pesado mucho de su muerte, y con razón. Desde sus tierras de Aragón, Fernando el Católico se va a dirigir a los reinos de León y de Castilla, y a continuación se dirigirá hasta la Andalucía, donde se está creando una flota para atacar y controlar las acciones de la piratería musulmana berberisca en el Mare Nostrum. A mitad de camino, en Madrigalejo, lugar del municipio de Trujillo, en Cáceres, y cerca del monasterio de Guadalupe, el rey, que está enfermo y agotado, ve como ya le ha llegado el momento de pasar a mejor vida, por lo que en la noche del 22 al 23 de enero del año 1516 va a dictar su testamento, que era el resumen de la grandeza inmarcesible de su ideario político, de un auténtico pragmático. Pero la evolución de sus males van a ser relatados por los cronistas de la época, por ejemplo, como hace Alonso de Santa Cruz en su ampliamente mencionada Crónica de los Reyes Católicos. Y se la voy a leer porque además tiene una ironía Alonso de Santa Cruz importante. Estando la corte en Estavilla por el mes de marzo, y el rey don Fernando en Carrioncillo, lugar apartado de Medina, se refiere a Medina del Campo, por una legua, deleitoso y de mucha casa, holgándose con la reina Germana, esto no lo voy a traducir, su mujer, donde como su Alteza tuviese tanto deseo de tener generación, principalmente un hijo que heredase los reinos de Aragón, le hizo dar la reina algunos potajes hechos de turmas, testículos de toro y cosas de melecina que ayudaban a hacer generación, porque le hicieron entender que se empreñaría luego. Aunque otros pensaron que le había dado veneno o tósigo o ponzoña, y adoleció luego en tal manera que estuvo desahuciado de los médicos, y al parecer de todos era excusado poder escapar. Pero al cabo quiso nuestro Señor Dios guardarle de aquella enfermedad, aunque no del todo, porque nunca tornó a su primer ser y fuerza, y su gusto que solía tener, aborreciendo las ciudades y lugares, haciéndose amigo de andar solitario por los campos, en casas, y muy enemigo de negocios, a que primero era muy dado. De Valladolid procuró partirse para el reino de León, aunque era invierno, contra el parecer de todos los médicos, porque le certificaron que en cierta parte de aquel reino había muchas ocas, de que él era muy aficionado a la caza de ellas, y por agravársele allí más su enfermedad, determinó volverse a Medina del Campo, y de allí fue al monasterio de la Mejorada, por estar en él la Semana Santa y Pascua de Resurrección, donde se le acrecentó mucho su indisposición. En dicho testamento, aquí termina el texto de Alonso de Santa Cruz, en dicho testamento designaba como heredero de sus reinos, en contra de su voluntad íntima, a su nieto Carlos de Gante, ya que él prefería al segundo de sus nietos, que era Fernando, con el que había vivido, al que conocía, que se llamaba como él y tenía una enorme confianza. Pero la orden prelatura en cuanto a la monarquía mandaba otra cosa. Pero el cardenal Cisneros se encargaría de la gobernación hasta que el susodicho viniese a las Españas. En este momento terrible de su muerte se va a enterar de la presencia del deán de la catedral de Lovaina, Adriano de Utrecht, el cual, con el nombre de Adriano VI, será el sumo pontífice de la Iglesia Católica, no italiano, entre 1522 y 1523, no italiano hasta Juan Pablo II,
Después de aquí, antes de ser papa, sería arzobispo o obispo de Tarragona. Esa estancia hispánica del Prado flamenco va a irritar sobremanera al agotado monarca, que se negará a recibirlo. Sospecho mal de aquella venida, le dice a Cisneros, y con enojo manifiesto: no viene a ver sino si muero, decirle que se vaya, que no puede verme. Entonces, a pesar de que comprobaba con desaliento y disgusto cómo se iban agravando sus males, todavía soñaba con devolver Tierra Santa a la cristiandad. En los albores del 23 de enero del año 1516, el rey Fernando el Católico, V de León y de Castilla, II de Aragón y I de Navarra, pasaba a mejor vida sub altare Dei, su hijo ilegítimo, el arzobispo de Zaragoza y virrey Alfonso de Aragón, o Alonso de Aragón, nacido en 1470 y muerto en 1520, que había tenido con la catalana Aldonza Ruiz de Iborra, sería nombrado regente para los reinos de Aragón. Estas últimas voluntades van acompañadas de numerosos consejos que da a su nieto primogénito, al que no ha visto nunca, aunque previamente habría desestimado, con lágrimas en los ojos, la opción de su segundo nieto, Fernando, al que prefería y que se había criado y educado en las Españas, el llamado Fernando de Austria, que lo habría acompañado en estos últimos años de su vida, lo que Adriano de Utrecht se maliciaba y pretendía evitar bajo todos los conceptos. Era con la publicación de este asiento, de este nuevo asiento de las cosas, de la gobernación de los reinos de Castilla y de León, a contentamiento y satisfacción del rey, y más principalmente fue su venida para, en caso de que si el rey muriese, está diciendo con respecto a la venida de Adriano de Utrecht, se tratase en nombre del príncipe Carlos lo que convenía a su servicio, sospechando el prelado que el rey tenía a fin de dejar los maestrazgos al infante don Hernando y todo lo demás que pudiese en los reinos de Aragón, en perjuicio del príncipe, el futuro Carlos V. A Carlos de Gante le recomendaba que respetase las leyes de sus reinos hispánicos, que recurriera siempre a los hispanos para administrar los territorios peninsulares y que defendiese la fe católica. Y aunque el testamento político de Fernando el Católico demuestra un enorme sentido de lo que es la pragmática, de lo que él ha ido construyendo, y que realmente ha sido un fracaso, porque pretendía la unión con Portugal y el infante don Miguel, el infante Miguel muere a los 2 o 3 años, con lo cual no puede unirse a Portugal. Pretendía tener un dominio sobre Inglaterra y su hija Catalina lo está pasando fatal. Su relación con Juana, su hija, es un desastre, porque a pesar de que era su preferida, Juana siempre tuvo desviaciones de su carácter, probablemente problemas mentales importantes, y sobre todo porque se casó con aquel personaje incalificable y repugnante que era Felipe el Hermoso, ¿no? Como ya saben ustedes, Carlos de Gante fue concebido por el matrimonio y fue parido en un váter, en Gante. La reina estaba bailando porque no se fiaba de lo que hiciera su marido, pretendió ir al baile, le llegaron los dolores del parto, la metieron en el excusado y allí tuvo a Carlos de Gante, es decir, a Carlos V. Bien, Fernando el Católico fallecería en la misma época que el rey Enrique VII de Inglaterra, un personaje que cualquier ducado que consiguiera no se podía morir, era un personaje absolutamente ahorrador, que hizo la vida imposible a Catalina. Del Papa Julio II, el cardenal de la Rovere, digamos que el que da orden a Miguel Ángel Buonarroti de pintar los frescos de la Capilla Sixtina, con aquella relación que tenía tan desastrosa con Miguel Ángel, ¿no? Se cuenta la anécdota que aparece en una película que ustedes conocen, que cuando el Papa iba a ver a Miguel Ángel le decía: ¿cuándo acabarás, maldito? Miguel Ángel le contestaba: lo acabaré cuando lo acabe. De Luis XII de Francia, el rey Araña, o del gran capitán. Poco después lo harían el cardenal Cisneros y el emperador Maximiliano I. La época que iba a dar comienzo sería convulsa al máximo, con las malhadadas guerras de religión como sustrato básico, pero los actores ya serían muy diferentes. El emperador Carlos V, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, Martín Lutero y su reforma evangélica protestante, y el sultán otomano Solimán el Magnífico. Aquellos serán los protagonistas de la transición hacia los absolutismos del siglo XVI y XVII. El príncipe del Renacimiento es aquel que trabaja por la unidad, el fortalecimiento y el dominio de su propio Estado, en lucha constante con los otros Estados y las fuerzas separatistas. Para conseguir esos fines, el soberano reinante puede vulnerar principios morales, derechos preexistentes y compromisos contraídos. La suprema razón de su devenir es la razón de Estado. Para poder conservarlo
todo es válido, todo procedimiento y todo se puede sacrificar. Por ello, Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469, muerto en 1527, propuso a Fernando el Católico como el paradigma sobre el que sustentaba sus teorías políticas en El Príncipe. Y dice Nicolás Maquiavelo, por ejemplo: nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Prueba de ello es Fernando de Aragón, actual rey de las Españas, a quien casi puede llamarse príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine, son todas grandes y algunas extraordinarias. Fernando el Católico siempre se adelantaba a los planes de sus enemigos. Según Maquiavelo, a un príncipe moderno se le debería juzgar por su instinto para conservar y aumentar el poder y el éxito obtenido con ello. Fernando el Católico, en comparación con los otros monarcas contemporáneos, suele triunfar aún en las empresas más complicadas. En las Españas va a conseguir conquistar o reconquistar el reino nazarí de Granada, por lo que si el infante Miguel no hubiese fallecido, la unidad territorial de los 5 reinos hispánicos, es decir, León, Navarra, Portugal, Aragón y Castilla, hubiese sido un hecho. También someterá a las Islas Canarias, pero su deseo de obtener el absolutismo político como forma de gobernar va a ser inextricable, sobre todo en los reinos de Castilla y de León, subordinando a la nobleza a su poder, restaurando la jurisdicción regia y desarrollando una burocracia eficaz, tales como son los diversos consejos, la Cancillería y los secretarios, las audiencias, los corregidores y los virreyes para Italia y las Indias Occidentales. Los secretarios es un descubrimiento magistral de Fernando el Católico. Hay uno muy conocido que se llama Vargas con B. Creo que hay un pueblo en Toledo que se llama Vargas también, y cuando las cosas eran muy difíciles, es un refrán que se ha aplicado a posteriori en todo el comportamiento de los hispanos, ponía al rey de su puño y letra: esto averígüelo Vargas, y de ahí viene la palabra averígüelo Vargas, de su secretario Vargas, que era absolutamente inteligente y magnífico. Por fin, una legión también de pesquisidores, visitadores e inspectores que informan al rey siempre cómo está funcionando su edificio político. Se va a fortalecer la moneda, se protege el comercio de la lana y se adopta un cierto mercantilismo. Nápoles se incorpora a los reinos de Aragón, se va a dominar militarmente Italia. Su nieto Carlos de Gante será coronado emperador. Se consigue aislar al gran enemigo francés y se va a iniciar la expansión ultramarina en las Indias Occidentales. Se crea un ejército potente, pero estable y permanente, conformado por unidades modernas y con gran capacidad de combate. La hacienda regia se reestructura para poder obtener unos ingresos suficientes con los que se pudiese hacer frente a un gasto imparable. Pero no obstante, al final, muchos de sus planes se van a desmoronar a causa de que la naturaleza es cruel y se ensañará eliminando y matando a muchos de los herederos al trono. Además, los consejos eran organismos lentos y muy burocratizados que hacían poco operativa la política regia de Fernando el Católico. Hubiese sido muy interesante abolir, por ejemplo, las aduanas entre los diferentes reinos peninsulares, entre León y Castilla y Aragón o Navarra, etc. Pero el rey prefirió hacer el máximo esfuerzo en pro de la Santa Inquisición o por una errática evangelización de los mudéjares, que son los musulmanes en territorio cristiano. Además, no se atacó a la línea de flotación del gran enemigo otomano. Es obvio que las muertes, tanto del príncipe de Asturias, Juan, en 1479 en Salamanca, y la posterior del infante Miguel, fueron catastróficas para los planes de Fernando el Católico, aunque se encontró una solución alternativa que estimo que no pudo ser la mejor para los reinos de las Españas, como fue las sucesivas complicaciones bélicas para el mantenimiento de los intereses de los Habsburgo, que no tenían nada que ver con los intereses hispanos en Europa. Es más, algo que me parece, desde el punto de vista de un historiador, lamentable, es que después del esfuerzo que había hecho la península para defender los intereses de los Habsburgo, lo único que se le ocurrió a Carlos V, y tengo el testamento de las últimas voluntades que mandó, es un facsímil que mandó a su hijo Felipe, le dice que no deje de intentar reconquistar la matriz de los Habsburgo, que es el ducado, el condado, el Borgoña. Me parece que demuestra el egoísmo que tenía Carlos V.
Entre los datos, ya entenderán que no le tengo mucha simpatía, entre los datos más modernizadores destacan el sometimiento de la nobleza y la eliminación de cualquier tipo de privilegios que hiciesen de menos o afectasen negativamente al absolutismo regio. Pero también existían los de procedencia del medievo, como podrían ser la obsesión por el dominio italiano, la idea de las cruzadas y la idea imperial que va a enlazar a las Españas con los intereses ya citados de los Habsburgo o de los borgoñones, utilizando para ello, como siempre, a las mujeres, a las bodas, a las mujeres, para la diplomacia de la expansión política. Para todos estos elementos, el olfato político de Fernando el Católico es genial, aunque su tenacidad le vendrá otorgada por la herencia paterna. Siempre aprenderá de unos y de otros, desde el conde de Prades hasta de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y por supuesto del cardenal Cisneros, pero nunca tendrá favoritos, y solo lo sentirá por la reina Isabel I la Católica. La soberana será esencial para él. Estarán sólidamente unidos y sus desavenencias serán mínimas. Cuando la reina muera, él dirá allí, sentado junto al lecho de muerte de la reina, pierdo la mejor esposa y la mejor reina que hombre pudiera tener. La reina asumirá con gran eficacia el necesario protagonismo en las grandes empresas, tales como el descubrimiento europeo de las Indias occidentales o la imprescindible reforma del clero hispano, y todo ello en medio de un mundo que es regido solo por varones, por y para los varones. Pero Fernando el Católico no va a tener nunca ningún reparo en consultar a la reina en cuantas ocasiones lo necesita. Era ansimesmo remitido a consejo, en especial de la reina su mujer, esto dice Hernando de Pulgar, de la reina su mujer, porque conocía su gran suficiencia. Conformáronse tanto que parecían tener una voluntad que moraba en dos cuerpos. Fue la mejor y más excelente mujer que nunca rey tuvo. El lema apócrifo de tanto monta tanto Isabel como Fernando es erróneo. Será una verdad axiomática hasta el 1504, pero Fernando siempre va por delante. Cuando la reina Isabel pase a mejor vida, se va a desatar la caja de los truenos en los reinos de León y de Castilla, pero el rey va a domeñar el desaguisado político con su pulso firme, que se observará cuando, estando en su lecho de muerte, es capaz de concertar todavía una alianza internacional por la que dejaba a su nieto Carlos, presto para llegar a posteriori al trono imperial. En el año 1514, él mismo va a escribir sobre cómo autovaloraba la labor política que había realizado. Está claro que en este momento Fernando el Católico no tenía abuela cuando dice: ha más de 700 años que nunca la corona de las Españas estuvo tan acrecentada ni tan grande como agora, así en Poniente como en Levante, y todo después de Dios por mi obra y trabajo. O sea, bueno, primero Dios y luego él. Y Felipe II enseñaba un retrato de Fernando el Católico y decía aquello a todos los que iban a verle: a este se lo debemos todo. Y voy a leerles algo que considero de interés en relación con Fernando el Católico, que es el descargo de las cuentas del gran capitán, que tiene que ver con la relación que tenía Fernando el Católico con el gran capitán. Es un testamento político de una ironía que solo se le puede ocurrir a un cordobés. Y dice Gonzalo Fernández del Córdoba: he gastado 200.736 ducados y 9 reales en frailes, monjas y pobres para que rogasen a Dios por la prosperidad de las armas españolas. 100 millones de ducados en picos, palas y azadones. 100.000 ducados en pólvora y balas. 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. 170.000 ducados en poner y renovar las campanas con el uso continuo de repicar todos los días por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas un día de combate. Esto sí que era un botellón, y no lo de ahora, 50.000 ducados en aguardiente. Ya se me ha ido hasta el santo al cielo. A ver, sí. 1,5 millones de ducados para mantener prisioneros y heridos. Sería comer en el Ritz, supongo. 1 millón de misas de acción de gracias y te deum al Todopoderoso. Está claro que los clérigos se ponían las botas. 3 millones de ducados en sufragios por los muertos. 700.494 ducados, esto se lo entregó al rey católico,
ducados secretamente entregados a los espías, por cuya diligencia he entendido los designios y acuerdos de los enemigos y ganado muchas victorias. Y termina. Y 100 millones de ducados he gastado por mi paciencia en escuchar ayer que el rey Fernando pedía cuentas a quien le ha regalado un reino. No digan que no tenía gracia, que se gastó 100 millones de ducados en su propia paciencia. Bueno, pues esto es todo. Ahora estoy a su disposición para que me pregunten lo que quieran. Y luego, si a ustedes les parece, siguiendo la normativa que me ha impuesto mi mujer, suelo contar una serie de anécdotas jocosas sobre la historia. Pero primero ustedes me preguntan. He cumplido lo que me mandaste, ¿no? Todo, muy bien, gracias. ¿Quieren preguntarme? A ver, pregunten, que sea fácil, ¿eh? Doctor García Osuna, hace ya casi 20 años... Uy, traen chuletas, madre, qué peligro. No, te he tomado notas. Madre, apuntes. De la época de la facultad todavía, imagínate. Pero te iba a comentar, ¿sabes de qué? Hace casi 20 años tuve la oportunidad anecdótica, de escribir una serie de sagas en la revista de aquí de Albacete, que era algo así como la enfermedad y la muerte de personajes históricos como este puede cambiar el rumbo de la historia. Una muerte oportuna o inoportuna, lo sabes tú mejor que yo, cambia la historia. Digo esta pequeña introducción porque el rey Fernando, si no recuerdo mal, esa es la pregunta, aparte de sus males, murió con 61 años, creo recordar más o menos. Sí, 50 y tantos. Era un hombre mayor para la época. Entonces, aparte de las turmas de los toros de Castilla, que poco daño pudieron hacerle y menos ayuda, lo que parece que le puso la puntilla fue en la ingesta de cantáridas. La mosca africana sí. Se usa en la actualidad como antes de la época de la Viagra, las cantáridas. Sabes tú mejor que yo que es muy nefrotóxico y cardiotóxico. Y parece ser que con las turmas y las cantáridas el rey Fernando finiquitó para intentar tener un heredero con doña Germana de Foix. Él tenía la idea bien clara de, vamos a ver, el que no lo conozca, él tenía la idea clara de que iba a volver a los reinos de León y de Castilla. Lo de los toros, si son en Guisando, serían leoneses porque Salamanca es leonesa. Pero esto es un paréntesis nacionalista. La forma de fastidiar a los nobles era tener un hijo, y él lo intentó por todos los medios. Tuvo uno y murió al nacer, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para dejarla embarazada. Ella era mucho más joven que él, por lo tanto lo iba a conseguir, o iba a intentar conseguirlo, porque él no iba a despojarse de ningún poder. Lo que pasa que, claro, lo que le dieron fue de todo. Habría que ver a ver cómo tenía su riñón. Mira, mi tercer libro acaba de salir ahora. El primero fue sobre Alfonso VIII, lo cual irónicamente demuestro que desde un leonés se puede escribir sobre un rey de Castilla con rigor, y Alfonso VIII es uno de nuestros mayores enemigos, el de las Navas de Tolosa. El segundo sobre el rey católico, y el tercero es sobre Alfonso X el Sabio. El bellísimo Alfonso X el Sabio, que aparece con ojos azules y rubio en las cantigas, no tiene nada que ver con el estudio que yo he hecho una biografía del rey y termino con todo un apartado dedicado a la medicina. Tenía un cáncer en la cara, probablemente un melanoma, de una patada que le había dado un caballo, y su hijo, Sancho IV, llamaba a su padre leproso porque no sabía que aquello que le comía la cara era un cáncer y no la lepra. Tenía una sinusitis crónica que le salía al ojo derecho, los dolores de cabeza debían ser terroríficos, y además tenía ataques de ira. Y su hijo le llamaba hereje porque veía que le salía el ojo y no interpretaba que podía ser una sinusitis. Tenía probablemente una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, las piernas hinchadas, ascitis, estaba desdentado. Tenía lo que llaman las crónicas malinconía, es decir, probablemente una depresión o un síndrome ansioso depresivo. O sea que las enfermedades cambiaban absolutamente. Y que las enfermedades cambian, ¡oh! Si Aníbal llegamos a entrar en Roma, ahora hablaríamos todos púnico y no algo derivado del lenguaje de los enemigos. Indudablemente la muerte ha decidido cambios de la historia. Los seres humanos están sometidos, hay cientos de casos, no sé, el propio Viriato, si no llega a ser asesinado, ¿qué hubiera ocurrido, no? Yo pienso que no suelen ganar los buenos en la historia, suelen ganar los listos, los aprovechados. Está claro que entre Aníbal y Escipión la ética de Aníbal era absolutamente distinta a la que tenían los romanos, ¿no? O César,
efectivamente, la muerte, como tú has dicho perfectamente, decide el cambio de la historia, o no estar en el momento correcto, ¿no? O los hados, el azar. Fernando el Católico tenía una idea clara de que lo importante era lo pragmático. Por ejemplo, él, en su mente no está expulsar a los judíos, a los hebreos. Para empezar, de los dos rabinos mayores, Abraham Seneor se convierte, y es el padrino, incluso Fernando el Católico es el padrino de la conversión. Por cierto, se cambian de nombre y se ponen de apellido Coronel, con lo cual Quevedo, que era muy malicioso, en el Buscón dice que el Buscón tiene un apellido de cristiano viejo y resulta que el patrón se apellida Coronel y hace toda una ironía con respecto a los Coronel. Pero claro, Fernando el Católico tenía un enemigo muy poco inteligente, que era Fray Tomás de Torquemada. Cuando Fernando el Católico está negociando con Isaac Abravanel, que es el otro rabino que no se convierte, hay un director de orquesta, Maurice Abravanel, descendiente de este, pues entra Tomás de Torquemada y le lanza aquel crucifijo que casi le dan un pie y le produce una fractura, que vamos, hubieran editado muletas y de todo, y le dice, no se comercia con la sangre de Cristo. Y claro, Fernando el Católico, ante su físico, prefirió expulsarlo, ¿no? En cuanto a los musulmanes, no hay una conciencia de expulsar a Boabdil. Boabdil es el que se cree fuerte y es el que presiona a las fronteras de los cristianos, y es el que obliga al rey católico a tomar esa determinación, ¿no? La reina era un poco diferente. Fernando el Católico no tiene ninguna simpatía, por ejemplo, a Cristóbal Colón. Le parece un personaje atrabiliario, un sujeto que llega allí a verle y dice que quiere ser el visorrey, es decir, el doble del rey, que es un cargo que no existe, ¿no? Nada menos que le dice que le va a dar nada más los diezmos de lo que descubra. En un momento determinado, cuando le dice lo de visorrey, me parece que están en Medina del Campo o en Salamanca, el rey baja del trono y no le sacude si no se pone la reina delante de milagro, ¿no? A la reina le motivaba más, lo digo con todo respeto, era una mujer, y Cristóbal Colón, que era listo, se presentaba siempre con su hijo, el único hijo, debía tener 13 o 14 años, y veía a aquel padre con aquel niño que andaba por los caminos, y a la reina le motivaba más. A Fernando el Católico lo único que le preocupaba era lo que le suponía aquel viajecito de aquel sujeto que decía que iba a descubrir cosas que después fueron la mitad de la mitad, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa del rey, de Fernando, en las Cortes de Tarazona, donde se planifica los impuestos, porque de los tres reinos los más blandos eran los valencianos, los catalanes eran intermedios y los más reivindicativos eran los aragoneses. Hay en las Cortes de Tarazona, cada cosa que planteaba el rey se levantaba un procurador aragonés y decía contrafuero. Pedía otra cosa, contrafuero. Y en un momento determinado Fernando dice, agradecería que se cerraran las ventanas y no es contrafuero porque nos morimos de frío. Tenía ese comportamiento pragmático o simpático o irónico. Cuando, después de la segunda regencia, cuando sabe que no tiene nada que hacer con los nobles leoneses y castellanos y que no le queda más remedio que marcharse, va a la Puebla de Sanabria con 7 o 8 personas, montado en una mula, sin armamento, y se acerca, me parece que es el conde de Benavente, al rey. El conde de Benavente iba con armadura, armado, iba encima de la armadura llevaba la capa, con lo cual iba hinchado, y Fernando el Católico le pasó por la mano por encima del hombro y le dijo, pardiez, Benavente, no recordaba tan grueso, porque estaba inflado por la armadura. Yo, que mi doctorado ha sido en Historia Antigua y Alta Edad Media, lógicamente, hice este libro sobre Fernando el Católico, sobre todo porque hay una cantidad de libros sobre la reina o sobre los reyes, pero no sobre el rey, ¿no? Tuve que pelear con la editorial porque a todas costas querían que pusiera los reyes católicos, y conseguir sacar adelante algo sobre Fernando el Católico que creo que es muy interesante, ¿no? Y que nunca se intentará que lo canonicen como se intentó con la reina, ¿no? Porque la reina perdonaba sus desvíos. Bueno, tengo una anécdota en una conferencia que di sobre Isabel la Católica. Había 2 señoras mayores en la primera fila y yo dije que el rey tenía a los 18 años, tenía 2 hijos naturales. Y dicen las señoras, caray, eso que era católico y lo bueno que parecía. No sé si era católico, no sé si era bueno, pero lo que sí era muy listo, ¿no? La relación que tenían con la reina era magnífica. Incluso la reina en un momento determinado él hace una mala planificación militar, me parece que es en la conquista de Alhama, y la reina le organiza un follón de 1000 pares de demonios en la propia tienda del rey, delante de los nobles, diciéndole que es un inútil y que no ha sabido hacer. El rey se marcha muy triste y le escribe cartas a la reina diciendo que hace tiempo que no recibo cartas tuyas, ya no me quieres. Tienen una relación muy respetuosa, muy especial y de un enorme afecto, o incluso de un enorme amor, ¿no?
Bueno, me voy por los cerros de Úbeda, ¿eh? Como siga así, termino en Chinchilla. Tenemos todos mucha información y el esfuerzo que habéis hecho de venir desde Asturias, desde Avilés, desde Avilés, sí. Están con nosotros, con lo cual... gracias por haberme traído. Aunque es cuestión del presidente, agradecértelo, pero yo quiero aprovechar darte las gracias por tu información. Yo cuento anécdotas históricas o cosas si os parece bien, si no, claro, si les parece a ustedes bien. ¿Quieren preguntar alguna cosa más? ¿Quieren preguntarme alguna cosa más? Bueno, una cosa tonta. Primero, como bien ha dicho el profesor Julio Briseda, pues felicidades por dar las gracias por haber venido en la Avilés aquí con nosotros. La segunda parte, que en muy poquito tiempo ha hecho una síntesis admirable del contrato San Fernando el Católico. La pregunta muy sencilla, muy tonta. Siendo el poder omnímodo inmenso que tenían entonces los reyes y habiéndose criado su hijo Fernando en la corte desde que nació con él, ¿realmente estaba en su deseo que fuera Carlos I el sucesor? No se fiaba de la educación borgoñona de Carlos. No se fiaba absolutamente nada de la educación lamentabilísima que le había dado su padre. Felipe el Hermoso es uno de los personajes, yo creo que se puede comparar, y lo siento por los de Burgos, en cuanto a traidores, a Fernán González. Es un personaje, vamos, no sé si es el embajador Puebla, ahora no recuerdo si es Puebla, un embajador que le dice a Felipe el Hermoso: nunca he tenido un señor tan traidor, tan bellaco como vos, porque era, iba en contra de su padre Maximiliano, que tampoco era muy listo, por eso era emperador, haciendo planes por detrás con el rey de Francia contra su propio padre. O sea, Felipe el Hermoso era en ella, Juana, a la que tengo mucha simpatía, es una mujer que tiene un sentido magnífico de lo que es la majestad, la monarquía, porque mira que no la presionaron torturándola, incluso el otro día, voy a hacer un paréntesis mínimo, las redes sociales permiten que cualquiera te descalifique, ponen anónimo, y el otro día en uno de las entrevistas que me han hecho, hay varios blogs que me han hecho entrevistas, ¿no? Uno se llama Plaza de Armas, que es un blog muy interesante, y me dice que porque hago juicios de valor, pues que no soy un buen historiador. Pues ¿qué quiere que le diga? Si un sujeto mete a su mujer y no la da de comer y la mete en una, pues es un sinvergüenza. Eso no es historia, eso es pura... Y lo que hizo este sujeto con Juana la tuvo sin darle de comer durante, a ver si conseguía torcer su voluntad. Estaba en la habitación de arriba y en la habitación de abajo él tenía relaciones con otras mujeres para que ella sufriera. Pues es un comportamiento lamentable y es así. A pesar de eso, jamás consiguieron torcer su voluntad. La voluntad de Juana tenía un concepto claro de la educación que le había dado su madre. A pesar del follón que le organiza a Isabel la Católica, porque le dicen que la hija ha nevado y está en Tordesillas por los caminos sola, y la madre va con su cáncer de cuello uterino, que fue de lo que murió la reina católica, a ver a su hija la insulta, la organiza un follón del demonio, y a pesar de todo la reina tiene simpatía hacia aquella hija, ¿no? Es un personaje muy interesante. Entonces, Fernando el Católico no se fiaba para nada de la educación de su nieto. Sí. Y hubiera podido torcerlo, lo hubiera hecho. Sí. Es obvio que no pudo, porque, en primer lugar, probablemente en las cortes de los reinos de Aragón se lo aceptarían. En las cortes de los reinos de León y de Castilla, ni de broma iban a aceptarle, vamos, ni soñando que él pudiera decidir. En cuanto él tiene 2 regencias y en cuanto se libran de él, vamos, saltan de contentos. ¿Por qué? Porque lo primero que había hecho había sido desmochar los castillos de los nobles, meterles en cintura, marcarles normas, no tener corte, etcétera. Algo que en esos reinos era francamente lo habitual, ¿no? Si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, pero no lo pudo hacer. Por eso trató de tener un hijo para colocarlo en las cortes y decir, bueno, ahí tenéis un hijo que no deja de ser un nieto póstumo de la reina, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pero llevaría esto a hablar hasta pasado mañana. Quiero resaltar un hecho un poco más que me parece de profundidad, y es tu interpretación histórica como profesional y experto y conocedor del tema, la interpretación que siempre los historiadores de un cierto carácter de izquierdas, Sánchez Albornoz, Madariaga, han combatido contra el dogma de que los Habsburgo y los reinos hispánicos fueron lo increíblemente buenos.
Madariaga, se me equivoco, ya que no, que la tragedia de los reinos hispánicos fue precisamente esta circunstancia, y tú lo has hecho muy puntualmente. En 300 años, doctor, en 300 años, el imperio hispánico se va al garete. De forma que cuando uno visita, por ejemplo, Ávila, Santo Tomás de Ávila, Extramuros, la tumba de Príncipe Juan, donde está, parece uno recordar siempre las palabras de Pedro Mártir de Anglería, cuando dice: acá está enterrada la esperanza de España entera. Nadie supo exactamente qué quería decir aquello, y estaba muy claro. Aquel rey, de no haber muerto en Salamanca, debe ser un rey hispano. No fue así. Dinastía de los Habsburgo, y en 300 años llegamos a Felipe IV, ha citado a Quevedo. Felipe IV el Grande, decía que el IV grande. Decía Quevedo: señor, sois tan grande, Quevedo, sois tan grande como un agujero. Cuanto más tierra se os quita, más grande sois. Felipe IV acabó completamente con, bueno, ya digo, Carlos II. Quiero decir que el concepto de izquierda es el matiz político. La historia también va inmersa en la política, como pasa en la medicina. No hay medicina sin política, política sin medicina. No pasa con la historia, si está dentro de ese concepto. Sí, estoy absolutamente. La historia se interpreta. Entonces, he querido entender, perdón que te interprete con acierto o con error, un cierto sentido de izquierda en la interpretación histórica de los Habsburgo. Bueno, te voy a contestar. Además, como diría algún político, me encanta que me hagas esa pregunta. Vamos a ver. La historia en el Estado español, en las Españas, incluida Portugal, se fundamenta en tópicos típicos. Asturias y España, y lo demás tierra conquistada a los moros. Y claro, cuando el Asturias y España es en la época de Alfonso III el Magno, hay que pensar que Oviedo era un barrio bajo de Córdoba, porque naturalmente para el rey Magno, el rey de León, cuando se refería vamos a reconquistar España, se refería al territorio musulmán. Lo de los celtas por el norte y los íberos por el sur se juntaron, es que suena precioso, pero no es así. Yo me dedico a escribir, yo soy un historiador profesional, pero no doy clase de historia. Entre otras razones porque me resultaría tristísimo dar clase. Muchos profesores de universitarios no se han leído una fuente en su vida. Por ejemplo, mi hijo estudió historia, ha hecho su máster, ahora está haciendo el doctorado. Y como sabe que soy un leonesista, pues me provocaba. Y me decía, mi profesora de medieval ha dicho Fernando I, rey de Castilla. ¡Qué gracia! Esta señora, profesora de la Universidad de Oviedo, no se leyó la diplomatura. Yo tengo toda la diplomatura de Fernando I, lo puedes tener tú, cualquiera de ustedes, porque está publicada. Es un libro así de gordo, que vale 40 o 50 euros, se puede comprar. Fernando I es rey y por lo tanto primero cuando es rey de León. En Castilla es conde y los textos dicen imperante Ferdinandus comites in Castilla. ¿Por qué no puede ser rey en Castilla? Por muy sencillo, porque tiene un papa que se llama Sancho III el Mayor de Pamplona y de Nájera, que no permite que su hijo mayor sea rey de nada como para permitir que lo sea el segundo. Y Fernando I será Fernando I cuando sea rey de León, pero hay que leerse los textos. Los Habsburgo tenían un problema, primero, de religión en Europa, que no tenía nada que ver con lo que pasaba aquí. Y tenían un problema de preeminencia en Europa, sobre todo en el Ducado de Borgoña, que era donde venían. Y no tenía nada que ver con lo que pasaba aquí. Se puede ser de izquierdas, y yo precisamente no estoy muy cerca de mi compañero de colegio Mariano Rajoy, pero las fuentes son las fuentes, y es lo que es. Si en un momento determinado el rey Prudente, que de Prudente tenía poquísimo, hace 2 quiebras que no las mejora ni Montoro, es que las cosas no van bien, porque la plata pasaba derecha a los banqueros suizos, bien los Fugger, o ¿cómo se llama este de apellido judío? Que ahora no me acuerdo. Bueno, otros banqueros. Eso es así. El empobrecimiento de este país, donde venía toneladas de plata y de oro, fue inmenso, donde las capas humildes se morían literalmente de hambre. Eso está clarísimo. Ahora, donde decía un embajador francés y que para poder llegar a una solución por parte del rey pasaban semanas, porque como el rey lo firmaba todo, a ver, vamos a ver, hay que poner una tribuna en el Carlos Belmonte, tengo que firmarlo yo. Entonces el Albacete no le daba tiempo ni a jugar con la cultural en el Reino de León. Eso es así, y no tiene nada que ver con la derecha o con la izquierda. Es un concepto de leerse los documentos, las fuentes. Por ejemplo, en el caso de los cartagineses, no se conserva ningún texto de los historiadores que escribieron desde el lado de Aníbal, ninguno. Lo que se conserva son los historiadores romanos, sobre todo Polibio y Tito Livio, etcétera, que escribieron desde el lado romano.
Y concretamente uno, Tito Livio, cuando algo no le interesa porque habla a favor de Cartago, dice, estos son charlas de barbería. Hablabas de Carlos II el hechizado. Ese es el reto final de una unión de matrimonios consanguíneos. Y el pueblo de Madrid casaron a Carlos II con una delfina de Francia y escribió una letrilla que decía, París bella flor de lis, pues si París, París a España, y si no París, a París. Hablabas de Felipe IV. El conde duque de Olivares mandó a Felipe IV, a Quevedo, a cobrar los impuestos por todas las Españas. Y entonces le hizo un informe a mi católica majestad de cómo había cobrado los impuestos por todas las Españas. Al conde duque de Olivares no le hizo gracia y lo metió en San Marcos, donde Quevedo lo pasó bastante mal y escribió un libro que después Cela quiso plagiar, un libro que se tituló, literal, no es una grosería, Venturas y desventuras del ojo del culo. Eso lo escribió Quevedo en San Marcos. Y le mandó un escrito que decía, les va a gustar porque casi es bis repetita de lo que pasa ahora. En Navarra y Aragón no cotizan un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y el Reino de León y el noble pueblo andaluz llevan a cuestas la cruz. ¿Qué quiere decir? Que gallegos, asturianos, leoneses, castellanos, murcianos, manchegos, albaceteños, eran los que pagaban los impuestos porque era muy fácil quitárselo. El resto se inhibían. Pues eso ocurría en la época de Felipe IV. Ahora, a mí me propusieron para una de las órdenes de estas, yo soy de la orden de Alfonso VII el Emperador y el Pendón de Baeza, y me propusieron para la orden de Yuste. Pero claro, no salía adelante porque ¿qué iba yo a decir de Carlos V en un discurso de entrada? Entraba por una puerta y salía por la otra. Mire, hay un compositor muy importante, les voy a contar una anécdota y me pueden interrumpir, me pueden preguntar, etc. Hay un compositor muy famoso que se llama Johannes Brahms. Johannes Brahms compuso 4 sinfonías. La primera, los que nos dedicamos a la crítica musical, de música académica, pues se llama la 10ª, porque, digamos, después de la 9ª de Beethoven vendría la primera de Brahms, aunque Beethoven esbozó una primera sinfonía, una 10ª sinfonía que tiene el primer movimiento y algunos esbozos de otros movimientos. Había otro compositor contemporáneo de Brahms que se llamaba Hugo Wolf, que aparte de músico, hacía crítica musical. La crítica que hizo a Brahms fue tan desastrosa que Johannes Brahms le dijo, señor Wolf, estoy sentado en la habitación más pequeña de mi casa, que tiene baldosines. Tengo su crítica delante, dentro de un momento la tendré detrás. Yo no he dicho nada, Esto, para las mujeres, espero que no lo hagan. Un compositor muy importante de música culta es Henry Purcell, uno de los grandes, probablemente el compositor más importante de la música culta británica, en este caso inglesa. Henry Purcell, que tiene entre otras la obra El Rey Arturo, Dido y Eneas, y una obra muy bonita que es una sonata para trompeta, que utilizan para esas bodas rimbombantes que los hijos de la Gran Bretaña suelen utilizar. Murió el 21 de noviembre de una neumonía, y la responsable fue la mujer, porque el pobre hombre, 21 de noviembre de 1659, se emborrachó, y ella, que mala, Frances, le dejó toda la noche fuera hasta que se le pasara la borrachera. Cogió una neumonía y murió, pero a ella le entró complejo de culpa y 2 años después pagó de su propio bolsillo la encuadernación y publicación de todas las obras de su marido. Pobre hombre, si le gustaba beber, y el 21 de noviembre en Londres, vaya frío que pasó. Mire, otra anécdota. Vamos a ver. Dice un historiador griego y geógrafo, que es Estrabón, dice lo siguiente, después ustedes lo juzgan. Entre los cántabros y los astures, los pueblos prerromanos de la Cantabria y de la Asturia, bien transmontana, que sería la actual Asturias entre Navia y Sella, o la cismontana, que sería las provincias leonesas de León y Zamora, entre el río Astura, que es el río Esla, el río Sil y el río Tera, dice Estrabón. Yo creo que no tiene mucha simpatía a las mujeres, pero vamos a leerlo. Entre los cántabros y los astures es el esposo el que aporta la dote a su esposa. Esto está bien. Y son las muchachas las que heredan y las que se ocupan de elegir las esposas
para sus hermanos, lo cual supone una cierta ginecocracia o dominio de las mujeres. Estas no son costumbres salvajes, pero no son completamente civilizadas. No les quería nada Estrabón a ustedes. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Claro, eran muy avanzadas, pero a Estrabón no le parecía bien. Y un estudiante alemán, en lugar de estar estudiando en el Erasmus, se dedicaba a otras cosas menos morales. Y dice un estudiante alemán en el siglo XII: si el mundo entero fuera mío, desde el mar hasta el río Rin, todo lo daría por tener en mis brazos a la reina Leonor de Inglaterra, la madre de Ricardo Corazón de León. Mientras los padres pagaban el Erasmus, el tipo este se dedicaba a pensar en la reina. Dice Platón y las mujeres de Esparta: la concesión de derechos políticos y civiles a las mujeres alterará sustancialmente la naturaleza del hogar y del Estado espartano. Ya ven que no las quieren, ¿eh? Hay otra anécdota muy curiosa que conocerán ustedes, que es de Leónidas, el rey de Esparta. Ya saben que en la batalla de las Termópilas, Jerjes mandó un embajador, un militar a Leónidas y le dijo: tengo miles de arqueros, cuando empiecen a disparar, las flechas oscurecerán el sol. Y le contestó Leónidas: pues estupendo, lucharemos a la sombra. Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra. Por cierto, hasta Sancho VI el título es rey de Pamplona y de Nájera. A partir de Sancho VI el Sabio, reyes de Navarra. Sancho VII medía 2,10 metros. Zaida, la mujer musulmana toledana de Alfonso VI de León, medía 1,53. Alejandro Magno, probablemente 1,55. Tutmosis III, el Napoleón egipcio, según su momia, 1,58. Rameses II el Grande, que era pelirrojo y que murió de una septicemia provocada por un flemón dentario, medía 1,73. Ricardo Corazón León y Jaime I el Conquistador, sobre 2 metros. Y el cardenal Mendoza, en un momento determinado, Fray Diego de Deza le dice a la reina Isabel: ¿habéis visto, señora, los pecados del cardenal Mendoza? Le dice la reina: Fray Diego, pues anda que no son bonitos los pecados del cardenal Mendoza, que eran 2 hijos rubios y de ojos azules. Con lo cual la reina tenía bastante más apertura que el cardenal Mendoza. ¿Saben quién era el general Narváez, el espadón de Loja? ¿Aquí hay alguna granadina? Pues cuando se iba a morir, llamó a un confesor, se confesó con el y le dijo el confesor: pide perdón por todos tus enemigos. Y dijo el general Narváez: ¿pero queda alguno vivo? ¿Saben cómo llamaba Suetonio a Gayo Julio César? El marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Ya saben lo de Diógenes, ¿no? Cuando Alejandro fue a verle a Atenas, Alejandro el Magno, Diógenes vivía en un tonel. Se llama la filosofía de los cínicos porque tenían un canis, un perro pequeño, un perro que iba con todos ellos, de ahí viene lo de cínicos. Y cuentan las malas lenguas que Alejandro se puso delante del tonel en el que vivía Diógenes. Entonces Diógenes le dijo a Alejandro: quería conocerte, ¿sabes quién soy? Dice: no sé quién eres, pero me estás tapando el sol, por lo tanto apártate. Lo cual demuestra que le tenía muy poco respeto. El hombre más rico de Roma era Marco Licinio Craso, que forma parte del primer triunvirato con Gayo Julio César y con Pompeyo el Grande. Marco Licinio el Craso tenía una empresa de bomberos, no sé si era municipal, pero era una empresa de él, y era la siguiente: cuando a un romano se le quemaba la casa, él llegaba y decía, la casa valía 1.000 sestercios, pongamos por caso, y decía: si me la vendes por 1 sestercio, te la pago, si no, dejo que se queme. Y entre cobrar 1 sestercio y no cobrar nada, pues la pobre gente le vendía la casa a Marco Licinio Craso. Le mandaron a luchar contra los partos, murió en la batalla de Carras, y como le gustaba tanto el oro, pues los partos tuvieron la feliz idea, los persas, los partos, tuvieron la feliz idea de meterle oro fundido por la garganta, y así murió tragando oro. Fíjense lo que valdría ese cadáver, al peso del oro. ¿Sabe quiénes son los saludadores?
¿Saben quiénes son los saludadores? ¿No lo saben? Los saludadores eran unos personajes que había en Roma, son los antecedentes de las revistas del corazón. Cada senador tenía 2 o 3 o 4 o 5 pelotas que se dedicaban a ir por Roma todas las noches e informaban al senador de quién se había acostado con uno, quién se acostaba con otro. Y por eso se pagaba. Entonces el senador se enteraba quién se había acostado con su mujer o él con quién se había acostado, era para mantener el fuego del hogar, ¿no? A ver qué más les cuento. Vamos a ver. Los médicos a veces somos listísimos. Sobre todo el más listo fue el de Robert Schumann, que como Robert Schumann introducía este dedo en el piano, se le ocurrió entablillárselo durante 12 meses, con lo cual le produjo una artritis traumática que ya no pudo tocar el piano en su vida. Hay un personaje muy curioso que es el pastor Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller, pastor luterano que murió en 1984 y nació en 1892. Hizo el sermón de la Semana Santa en Kaiserslautern, Alemania, en el año 1946 y dijo lo siguiente desde el altar. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar en mi defensa. ¿Qué les parece? Pero pregúntenme algo. Pregunten. ¿No quieren preguntar nada? Pregunte, a ver. Bueno, me alegro de que haya hablado un poquito sobre la cuenta de Gran Capitán. Sí, esto es lo que le mandó al rey. Le mandó al rey. Soy cordobés y no conozco esa anécdota desde hace mucho tiempo. Y sobre todo lo que le quería decir es si a usted se le ha informado respecto a la película de la que salió sobre desde que falleció Isabel la Católica, la corona partida. No. Vi por orden familiar media hora de la serie de Isabel la Católica porque me lo ordenó y era 2 cosas, o la anulación del matrimonio o seguir viendo la serie. Vi la de Viriato y cuando vi a aquellos 2 lusitanos diciéndole uno a otro que lo bien que se lo montó Aníbal, dije, bueno, esto ya no puede ser. Empecé a ver la de Toledo y duré 5 minutos. Es que eso es la deformación profesional de los historiadores. Por cierto, ya que usted es cordobés, yo soy miembro de la Sociedad Arte, Arqueología e Historia de Córdoba y he publicado 4 o 5 trabajos en el anuario de esa sociedad del Consejo Superior. Y también soy miembro de la Sociedad Arte, Arqueología e Historia de Bujalance y también he publicado trabajos. O sea, estoy muy vinculado a Córdoba. Así cuando vaya allí me invitan a algo, jolín. Me dan el hotel de Almanzor, alguna cosa de esas, ¿no? Por cierto, Almanzor era jorobado y bajito, pero tenía un mal carácter del demonio. Pues no he visto esa película y con todo respeto para ustedes y ninguno para los directores de las series españolas históricas, le tengo pánico a las series españolas. A las series españolas. Ya le digo, lo de la serie aquella de... Por cierto, que la serie de Hispania... El historiador que se encargó es hablar de Viriato, es Mauricio Pastor, que es un especialista en Viriato, tiene los dos mejores libros que hay sobre Viriato. Yo publiqué un trabajo en una revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Zamora sobre Viriato y dice que estaba lleno de errores, pero bueno, hizo una escena de cameo con una romana y le encantó. Le pusieron una escena de cama con una romana y... No, lo siento, pero no veo. Y si ya que me lo dice usted, le tengo pánico. Mire, en la serie de Isabel la Católica hay una escena, es que ya le digo que me obligaron a ver por lo menos media hora. Hay una escena en que está Enrique IV, por cierto, se me olvidaba. Cuando la segunda mujer de Juan II, que por cierto era ciego, el padre de Fernando el Católico,
La segunda mujer es la hija, la de los condestables de León y de Castilla, de los grandes almirantes, Juana Enríquez. Se presenta en Cataluña, en Barcelona concretamente, con el niño, Fernando el Católico, es muy jovencito, Fernando, qué católico, Fernando. Y eso motiva psicológicamente a los catalanes, porque lo que pensaban era, es que es de broma la historia, como no se leen los fuentes, ¿Saben a quién pensaban los catalanes en lugar de a Juan II? Que Juan II se las traía, ¿eh? Pensaban nombrar rey nada menos que a Enrique IV el Impotente, el hermanastro de Isabel la Católica. Ese es lo que pensaban nombrar los diputados catalanes en connivencia con los aragoneses. Querían echar a los Trastámara a Juan II y traer a Enrique IV. ¿Dónde iba? Que me fui me he ido hasta allá arriba. Con respecto a... la serie, sí. Entonces está Enrique, el pobre Enrique IV, que lo de la farsa de Ávila es que es para rodarla, qué pena no haber estado allí para rodarla, porque al pobre hombre lo hicieron un monigote en madera y el arzobispo Alfonso Carrillo le dio un bastonazo y dijo literalmente abajo, afuera, puto, es decir, lo tiró al pobre rey. Bueno, pues en esa serie, en un momento determinado, uno picado de viruelas, que dicen que era Alfonso Carrillo y no consta que tuviera viruela, le llama majestad al rey, majestad. Sería el Borbón, entonces sería un Borbón, majestad. Señor, como mucho. Y cuando veo al príncipe Alfonso dando aquellos gritos histéricos, ¡ay, quiero ver a mi madre, quiero ver a mi madre! ¿Usted cree que yo puedo aguantar eso si a las 8 de la mañana tengo que levantarme para hacer de médico? No, es imposible. Eso va contra mi salud. Aquí no, las películas que se hacen como tienen que ser, ¿no? Se buscan buenos y malos. ¿Sabe cómo decía Carlos V decía de Martín Lutero? Este maldito monje descomulgado nunca conseguirá convencerme. Muy estupendo. Y Carlos IV es probablemente... Yo tengo muchísima ironía, que es lo que nos diferencia a todos ustedes, a los seres humanos, nos diferencia de los primates superiores y de los políticos. La ironía es lo que nos diferencia. Los gorilas no tienen ironía y los políticos tampoco. Y Carlos IV le decía a su padre Carlos III, padre, habéis visto que los príncipes y los reyes, nuestras mujeres jamás podrán engañarnos, porque ¿cómo va a preferir mi mujer, María Luisa, a cualquier plebeyo que no era mí? Y entonces Carlos III, que tenía mucha inteligencia, le contestó aquello, dijo, pero hijo, qué tonto eres, porque María Luisa se acostaba hasta con Godoy. Pregúnteme más cosas. Le prometo que haré todos los posibles para no ver ninguna serie española. Disculpe, procuraré verlas. ¿Les cuento alguna cosa más o no? Dígame. Yo es que hace 2 o 3 años estuve en Santiago, en un congreso, y fui a visitar la catedral, y de las cosas que comentaron, lo de la leyenda, y que a mí me han comentado que al final que no era cierto, ¿no? Lo de que Almanzor, cuando fue a conquistar Santiago, se llevó la campana de la catedral y se la llevaron en carro hasta ponerla en la mezquita. Lo del carro parece que la llevaron cargando los cristianos. Y después, cuando conquistaron de nuevo, las devolvieron. Córdoba, hicieron la inversa. La inversa, sí. Pues yo creo, es que hay crónicas cristianas y musulmanas que lo citan. Entonces, bueno, Almanzor era un caso, era terrorífico. Ya ve lo que le hizo a su propio hijo, y probablemente sí. Era un hombre de una enorme crueldad. Aunque es más compleja la situación, es decir, Almanzor consigue... ¿Quién es el enemigo en ese momento? El rey de León, es decir, el reino de León es el que planta cara al califato y al emirato, en este caso, el califato. Concretamente Gisán II, que es el califa, pero no pinta nada, el que manda es Almanzor. Obviamente los condes apoyan o no al rey en función de las ventajas que puedan sacar. Y Bermudo II, el gotoso, rey de León, tiene verdaderos problemas, sobre todo con los condes de Burgos. Bueno, sobre todo con Sancho Garcés, el nieto de Fernán González.
Y es una cuestión de alianzas. No se ve la convivencia que hay entre el Islam y los cristianos en ese momento es tan en la península que no es, se ve como muy normal el cambiar de chaqueta, digamos, algo que en Europa no conciben y el papado tampoco concibe. Es decir, cuando en la batalla de la Nava de Tolosa Alfonso el de las Navas ve que se le marchan todos los ultramontanos, se pone contentísimo, ¿no? Porque, bueno, convivían, se mataban, por supuesto. Eso de lo de Toledo, eso es un cuento chino, es decir, el que mandaba imponía al otro todo lo imponible. Más en Al-Ándalus que en los reinos cristianos, donde hay ciertamente más libertad, ¿no? Yo estoy casi seguro de que sí llevaron las campanas, ¿no? De que sí, no sé, bueno, era una forma de humillación. Mire, Almanzor, cuando entra en León, concretamente, es una ciudad, como ustedes saben, amurallada, primero hay una muralla romana y después una cerca nueva medieval, con Alfonso XI en la cerca nueva. Allí en León se dice que eres más viejo que las cercas para alguien que es muy mayor. Pues la muralla romana fue demolida y Almanzor tuvo la mala idea de dejar solo una puerta para que vieran que allí había estado la capital de su gran enemigo. O sea que había cierta saña, cierto odio en la... Pero bueno, después... Abu Amr era, por cierto, nació en Torrox. ¿Qué más? ¿Me preguntan algo más? Creo que sí. Sí. Ah, bueno, sí, hombre, a propósito de eso. Hay un monje en San Pedro de Cardeña que yo creo que estaba enamorado de Almanzor. Y cuando murió Almanzor, sí, no levante esos ojos porque ya verá que va con toda ironía. Cuando murió Almanzor, escribió: Obit Almanzur et sepultus est in infero. Ha muerto Almanzor y está sepultado en los infiernos. Fíjese la simpatía que este monje de San Pedro de Cardeña tenía por Almanzor, que pensaba o deseaba que estuviera sepultado en los infiernos. Sí, pero es posterior. Yo no... Dicen las crónicas que buen vasallo se hubiera buen señor. Sí había buen señor, que era Alfonso VI, y lo de buen vasallo, bueno. Precisamente el otro día, repasando los condotieros que había en Europa, los hay de todos los colores, es decir, son conductores de fuerza, de ejércitos, y que se venden al mejor postor. El Cid es uno de ellos, pero hay muchos. Hay uno que es, por el que tengo cierta simpatía y que he escrito algo de él, que es Mercadier o Mercadier. Es el gran condotiero de Ricardo Corazón de León. Y bueno, pues el que le paga se va detrás de él. La ventaja del Cid es que tuvo alguien que escribiera sobre él. Ahora hay una historiadora importante que dice que fue un musulmán el que escribió sobre el Cid. Y sobre todo por lo de... Pero hay muchos. Roberto Guiscardo es otro importante condotiero, ¿no? El cantar del mío Cid, que le sí. puso en órbita. ¿Saben quién es el cantar del mío Cid? Sí. ¿Saben quién era Tatanka Yotanka? Y ya les cuento dos cosas y termino. ¿Saben quién es Tatanka Yotanka? Sí. Tatanka Yotanka es toro sentado. Tatanka significa búfalo, Yotanka el que se sienta, porque él tenía la mala costumbre de saltar sobre los búfalos para acuchillarlos. Y Tasunka Huitco, ¿saben quién es? Caballo loco. El gran dios de los indios de las praderas se llama Suncahuacán, que significa eso, el espíritu. Huacán, Suncahuacán es caballo, perro misterioso, es decir, caballo. Y bueno, no tengo más que contarles.